nos humillamos delante de tu majestad y entramos, Señor, no confiando en nuestras propias justicias, sino en la justicia de Cristo, en tus bondades y en tus muchas misericordias delante de tu trono. Señor, tu palabra dice que tiemble ante ti toda la tierra, porque tú eres el Señor. Padre, ahora expondremos tu palabra será hablada a tu pueblo, y no tiene razón de ser, Señor, si es hablada con humana sabiduría. Por eso pedimos, Señor, que seas tú el que pueda usar la vida de este siervo para hablar tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, que ha sido redimido por la sangre de tu Hijo. Oramos por la palabra del día de hoy, que pueda traer luz, entendimiento y crecimiento a nuestras vidas, sabiendo que tú nos has llamado a vivir por fe y no por vista, a vivir por las convicciones que tus promesas en las Escrituras nos dan. No queremos ser de aquellos que somos llevados por todo viento de doctrina, sino aquellos que se establecen, que se fundamentan en la verdad revelada de la palabra de Dios. Señor, bendice tu palabra, bendice esta exposición, Padre, para que tu palabra sea sembrada en los corazones y pueda dar mucho fruto y traer vida y traer salvación a los que la están escuchando en este lugar y en sus casas a través del internet. Padre, usa todos los medios para que tu nombre sea glorificado. Que así sea, Señor, y todo esto confiamos y creemos que se hará, porque lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares. El tema de esta mañana lo he titulado con una pregunta, con un cuestionamiento. ¿Conoces a Dios? Ese es el título que le he dado a la enseñanza de esta mañana, con el propósito de que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos tener una comprensión más clara si verdaderamente conoces a Dios. Y este tema quiero que lo escuches y digamos que lo examines, lo evalúes de una manera personal. ¿Conozco a Dios? ¿Realmente conozco a Dios? Y quiero que me acompañen, por favor, a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Aquí hay algo muy importante, es una expresión que encontramos en la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Este profeta que pasó por dificultades, por pruebas, situaciones que lo llevaron incluso a estar en depresión, pero él se sostuvo en todo momento confiando en Dios. Pero vean lo que dice Jeremías 9:24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En el Nuevo Testamento nosotros escuchamos cosas como: el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Si nos vamos a gloriar, que no sean nuestras propias fuerzas, en nuestros propios privilegios, en nuestros propios méritos, sino que lo tenemos que hacer en el Señor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando tú y yo venimos a la comprensión de quién es Dios, vamos a entender que su voluntad es prioridad para todo hijo de Dios, para todo creyente. Como hemos aprendido, hermanos, las Escrituras nos da a nosotros una seguridad muy confiable, muy segura, porque es una esperanza ciertísima en el Señor. ¿Y cuál es esta? De que aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido comprado con la sangre del Cordero, aquel que ha sido reconciliado con el Señor, nunca se perderá. Jesús se encarga de cuidar de su rebaño. ¿No nos dice Él incluso que si una de las 100 ovejas se fuere, no vayas hasta lo imposible por encontrarla? Bueno, claramente está hablando de sus hijos, está hablando de su pueblo, está hablando de su iglesia. Ahora, esto nos da verdades absolutas en la palabra de Dios, tales como que aquellos que están en Cristo perseverarán hasta el final. Que aunque vengan tropiezos, caídas, situaciones, dificultades, finalmente Dios nos regresa, como al hijo pródigo, ¿verdad? Dios nos regresa a casa, nos ayuda a recordar que sin Él no podemos lograr nada.
Eso para nosotros es una seguridad de salvación. ¿Por qué es que podemos tener la seguridad de la salvación? Porque Cristo es el que salva. Si la salvación dependiera de mí, todos los días la perdería. Es más, ya la hubiéramos perdido todos. Pero la salvación es por gracia, es un mérito de Dios. Y a nosotros nos resulta que la palabra de Dios nos habla de esta seguridad, pero no para que pensemos, bueno, por cuanto soy salvo, puedo vivir como yo quiera, porque entonces no puedo perder la salvación. No, amados, un hijo de Dios perseverará en los caminos de su Padre. Aunque haya tropiezos y caídas, Él permanecerá. Aquellos que se alejan, aquellos que definitivamente se pierden, quiero decirles algo, no perdieron algo que nunca pudieron obtener. La salvación no se obtiene por mérito humano, la salvación es un mérito por gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. En esto nos debemos de alabar, hermanos, gloriarnos en esto, dice el Señor, porque esto quiero, enseña en su palabra, en entenderme y en conocerme. Si tú eres de aquellos que dices que yo no entiendo la Biblia, yo no sé de qué se tratan las Escrituras, yo quiero decirte algo, para poder comprender la palabra de Dios, tenemos que conocer al que la reveló. Si no hay una intimidad y una comunión con Dios, no vamos a poder saber de qué se trata su libro, por decirlo así. Esta obra literaria que conocemos como la Biblia, este canon con 66 libros escrito en un periodo de 1500 años, con más de 40 autores, nos revela a nosotros que la mente de Dios está detrás de este libro y de esta inspiración. Dios ha revelado su palabra con el propósito de que lo podamos conocer y lo podamos entender. Ciertamente los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero eso no significa que no podamos conocer su voluntad. Por eso nos dejó su palabra. Este día para cada uno de nosotros puede ser simplemente un día más adorando a nuestro Dios. Un día más en el que venimos a brindarle nuestra adoración, nuestras ofrendas y servicio como iglesia. Un día más en el que hemos venido a escuchar lo que Dios tiene o quiere para nuestras vidas a través de su palabra, al ser expuestos ante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E incluso hacer todas las cosas que acabo de mencionar con toda la seriedad y respeto que merecen. ¿Por qué? Porque en lo que concierne a nosotros, se hacen para Dios y tenemos que hacerla con respeto. Es un día más en el que batallaste incluso para que tu familia esté a tiempo para llegar al culto. Pero este día quiero hablarles del peligro de estar aquí, hoy, aquí, en esta mañana, cantando, sirviendo, orando y leyendo la palabra de Dios, pero sin conocer al Dios que adoramos. Eso es un grave peligro. ¿Conoces a Dios? Esta pregunta para todo cristiano podría ser ofensiva. Es como el hijo que vive con sus padres y le cuestionan si sabe quién es su padre, a lo que sin titubear el niño responde: claro que sé quién es mi padre, Él es el que me ama, Él es el que me cuida, es el que me protege, es el que protege a mi mamá, a mis hermanos, es el que trabaja y se esfuerza para que tengamos que comer y que vestir. De igual forma nosotros, hermanos, podríamos responder cosas similares, pero con la gran diferencia de que Dios no es un hombre y no le podemos conocer verdaderamente si no vamos a la fuente de su revelación, que es la palabra, y si no vamos a Él por medio del medio que Él estableció, que es la oración. Dios nos ha dejado su palabra para conocer su voluntad y nos ha dejado la oración para comunicarnos con Él. Si es tu primera vez en sendas antiguas o vienes por segunda o por tercera ocasión, quiero decirte algo que será determinante para tu vida y tu eternidad. Y a los que son de casa no está por demás que lo recordemos. Hermanos, la voluntad de Dios es que conozcamos profundamente a Jesucristo, en quien se encuentran la vida, la esperanza, la sabiduría, la gracia, la bondad, el amor, se encuentra la verdad, se encuentra la vida, se encuentra la misericordia, la inteligencia, se encuentra el camino, el propósito de nuestra existencia. Es Él y en Él que tu vida tiene sentido. Es a Él a quien debemos de conocer.
Iglesia amada, ¿cuál es tu problema en esta mañana? ¿Cuál es tu necesidad? Y quizá digas, pastor, no es cuál, sino cuál es, porque son tantas mis necesidades que ya no sé ni por dónde comenzar. Bueno, probablemente es tu situación. Pero miren, amados, Dios es omnisciente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios todo lo sabe, absolutamente todo Dios lo sabe. Y sabe lo que te duele, lo que sufres, lo que te frustra, lo que te daña, lo que te hace feliz, lo que te agobia, lo que te quita el sueño. Pero así como conoce y sabe todo de ti, puedes estar seguro y puedes estar segura que Él sabe mejor que nadie lo que realmente necesitas, y esto es conocerlo a Él. Si no hay un conocimiento pleno de quién es Dios, no vamos a poder confiar en Él en medio de las pruebas. Andamos corriendo para todos lados buscando la solución y no vamos a los pies de Cristo sabiendo que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro consuelo, que es en Él en donde nos podemos refugiar, donde nos podemos esconder. Es en Cristo, hermanos. Solamente en Él vas a encontrar la fuerza que necesitas para seguir adelante, para poder continuar. Dificultades todas las tenemos y quizá hoy no las puedes ni siquiera enumerar de tantas que hay. Pero comienza a buscar a Dios, comienza a buscar y a conocerle, y Él podrá sostenerte. El problema, hermanos, es que a veces podemos estar igual que la mujer samaritana en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Quiero darte de parte del Señor una promesa que Él nos da en su palabra. No es mi promesa, es su promesa a través de su palabra, pero quiero dárselas hoy. Amados hijos, diría el Señor, si supieran quién está aquí, recuerden como lo hizo con la mujer samaritana, si supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, le pedirías. A veces nosotros nos encontramos de esa manera frente a Dios, pero no sabemos quién es Él, y por lo tanto no sabemos pedir. Si supieran quién soy yo, a quien dices adorar, si supieran verdaderamente cuál es mi poder y cuál es mi amor por ti, tú me buscarías y me pedirías conforme a mi voluntad para agradarme, y yo te lo daría. Porque lo que quiero darte es mi mente, para que cuando vengan los pensamientos de desánimo, de derrota, depresivos, de abandonarlo todo y decir hasta aquí llegué, entonces tengas mis pensamientos en ti y puedas vencer. Para que cuando vengan las pruebas, venga el rechazo, venga la angustia, vengan las decepciones, vengan las dudas, vengan las malas noticias, tengas mi carácter y te fortalezcas en mis promesas y puedas seguir confiando hasta el final. Si tú te das cuenta, hermanos, Dios es el que nos da en Cristo todas las cosas que necesitamos para poder permanecer. Aún si dices, ya no puedo más, quítame la vida, Señor, como algunos de sus siervos lo hicieron en el Antiguo Testamento, el Señor estuvo ahí para fortalecerlos, para sostenerlos. Si conocemos a Cristo, hermanos, nuestra vida se edificará sobre la roca, pero si no le conocemos, nuestra vida se edificará sobre la arena. ¿Cuántos conocemos a aquellos que inician la carrera, su profesión de fe, pero hoy se han alejado? ¿Conocemos a alguno así? ¿Conocemos a alguien así? Inició, todo iba bien, aleluya, gloria a Dios, servía en todo, le hablaba a todos de Cristo, y hoy ¿dónde está? No sabemos, perdido nuevamente. Bueno, ya no se congregan, no buscan al Señor, culpan a todos, cuando esto es solamente culpa y responsabilidad de ellos, de nadie más. Pero si sabes que es tu caso, quiero decirte que no todo está perdido. Aún hay oportunidad de venir en arrepentimiento al Señor. Ven a Cristo, Él no te rechazará. Vuelve al Señor. La Escritura dice que el que va a Él, Él no le echa fuera. Y un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Pero algo tenemos que hacer, ser honestos delante de Dios. Podemos engañar a todos, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no lo podemos engañar.
Tenemos que ir con toda sinceridad y honestidad a los pies de Cristo y decirle: Señor, me he alejado, me he enfriado, me he apartado, ya no vivo como quisiera yo vivir. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor nos dice: vengan a mí, vengan a mí. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo. La vida está llena de tantas cosas tan difíciles. A veces nos exponemos a ellas desde la niñez, hogares disfuncionales, hogares sin un padre o sin una madre, o totalmente huérfano, y creciste como por la gracia de Dios y hoy estás aquí. Quiero decirte, Dios tiene oportunidades en Cristo. Nada está perdido, más bien lo puedes ganar todo, porque teniéndolo a Él, todo lo tendrás. Sabemos que Jesús es Dios, amén. Él es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. ¿Somos, por lo tanto, politeístas? No, monoteístas. Creemos en un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Todas las teofanías del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, Melquisedec, etcétera, es Cristo apareciéndose. Es el único de los tres que se encarna, por decirlo así, Jesús. Así que cuando ven en las Escrituras que el ángel de Jehová recibe adoración, es porque es Cristo. Y cualquier otro ángel no permite adoración. Dicen: adoren a Dios. Si un ángel permite adoración es porque es Cristo. Amén. Bien, Él nos dice y nos da a conocer la importancia de conocer a Dios. Juan 17, 1 al 3. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 3. Yo solamente quiero decirles algo. Si Jesucristo, cuando estuvo en medio de nosotros, en este mundo, reveló la gran importancia de conocer a Dios, es porque es importante. Y nosotros como iglesia tenemos ese propósito: conocer a Dios y darlo a conocer a este mundo. Dios nos ha apartado con ese propósito. Todo este mundo de alguna manera tiene alguna conciencia o conocimiento de que existe un creador, un ser poderoso, un iluminado que guía todo el universo. Por el otro lado, y tristemente vemos que hay un gran sector de la humanidad que piensa que somos el resultado de una evolución, el resultado de una explosión. Yo creo que se requiere más fe creer eso, pero bueno, eso es lo que dicen. Ahora, el punto no es debatir creacionismo en contra de evolucionismo. Nosotros somos creacionistas. Nosotros creemos en Dios que creó todas las cosas. Creemos en Dios que creó en 6 días de 24 horas todo lo que existe. Pero más allá de eso, hermanos, Dios nos dice en su palabra: no solamente quiero que me conozcas por lo que yo he creado, quiero que me conozcas por quien soy yo. Juan 17, 1 al 3 dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Escucha, iglesia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué tremenda declaración nos está dando el Señor Jesucristo aquí. Padre, esta es la vida eterna, que el pueblo al cual has escogido te conozca, sepa quién es su Dios, sepa quién es su Redentor, sepa quién les ha escogido, quién les ha llamado desde el vientre de sus madres para ser un pueblo fiel, apartado para todas buenas obras. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la vida eterna. Vengan, conózcanme, dice el Señor. Adquieran de mí sabiduría, compren de mí inteligencia, nos dicen Proverbios. Hermanos, es el Todopoderoso la razón por la cual existimos, y Él le ha placido revelarse en la persona de Jesucristo, y le ha placido dejarnos su palabra.
Y en su palabra Él nos dice, conózcanme, vengan a mí, búsquenme, estoy accesible, la puerta está abierta, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Esta es la vida eterna. La fuente de la vida eterna, no de la juventud eterna, ¿ok? De la vida eterna es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a un conocimiento de quién es Dios, vamos a saber, en primer lugar, que Él es fiel. Dios es fiel. Leyendo en Proverbios, normalmente aplicamos hacia la mujer, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y respondemos, no, pues no hay. No, sí las hay, gracias a Dios. Dios me ha dado una, gracias a Dios. Sí las hay. Pero miren, también por el otro lado cuestiona, y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahorita va a pasar la bola de paja, así. ¿Saben, hermanos? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que nosotros tenemos que encontrar no es nuestro propósito, sino a Dios. Porque nuestro propósito se encierra en su persona. Nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, porque en Dios sabremos cuál es nuestro propósito. Muchas veces nosotros pensamos que el ministerio, nuestro servicio y el caminar con Dios se trata de nosotros, pero no es así. En primer lugar, Dios no nos necesita. Aunque caiga un rayo aquí y nos mate a todos, Él sigue siendo justo y Él sigue siendo fiel. Tenemos que recordar quién es el Dios de las Escrituras, hermanos. No es un viejito de barba ahí sentado como Santa Claus diciéndonos, ven mijito, no te preocupes. No, ese no es el Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso es santo, santo, santo. Su misma creación tiembla ante su presencia. El pueblo de Israel escuchaba los truenos en el Sinaí y decían, acércate tú, Moisés, porque si me acerco, moriré. Y hoy con tal simpleza nos venimos a su presencia y mientras adoramos estamos con los celulares, pensando, ¿qué voy a hacer después del culto? Ya me urge irme, la olla de frijoles se me van a quemar. Pensamos tantas cosas tan simples cuando deberíamos de estar considerando la grandeza del Dios que estamos adorando. Es a Él a quien le debemos la vida y es a Él a quien venimos a exaltar. Todos los hombres de Dios en la Biblia lo conocieron siempre de esa manera. Es una pregunta. ¿Siempre conocieron al Dios Todopoderoso en las Escrituras? Estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿o hubo un proceso de aprendizaje? Bueno, la respuesta es que todos los que conocemos como hombres de Dios en las Escrituras no conocieron a Dios en su totalidad al inicio de sus vidas o ministerios. De hecho, es evidente, hermanos, por la misma palabra lo que nos revela, que no conoceremos todas las cosas hasta que estemos en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que no podamos llegar a conocer íntimamente a nuestro Señor. Si Jesús se ha revelado a los hombres, si Dios se ha dado a conocer, entonces, hermanos, lo que Él ha revelado es la gracia que nos dice, vengan y conózcanme. Si ustedes recuerdan, en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado a los padres en aquellos tiempos, en aquellos días, hablando del Antiguo Testamento, habló de muchas formas, habló de muchas maneras, dice la Escritura. Dice, pero hoy, el autor de Hebreos, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es quien dio a conocer al Padre. Él mismo dijo, si yo no hubiera venido, no tendrían pretexto de su pecado. Pero por cuanto he venido, ya no hay pretexto. Han conocido. Y vamos a ver el ejemplo de Samuel del Antiguo Testamento. ¿Conoces a Dios? Es la pregunta de hoy.
Todos recordamos a Samuel, profeta de Dios en Israel, el último de los jueces de la nación, quien marcó el final de este periodo, el periodo de los jueces. Recuerden que hubo un periodo donde el pueblo de Dios estaba de alguna manera desenfrenado cuando entraron a la tierra prometida, después de que Josué y Caleb los introdujeron, y la toma de Jericó, la toma de Ai, y de estos lugares. Hubo un momento donde el pueblo de Dios estaba como que desordenado, y Dios les levantó jueces. Después de los jueces vino la época de la monarquía. Samuel fue el último juez del pueblo de Israel, y fue el encargado de ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Bien, él fue llevado al templo y ofrecido por su madre, Ana, a Jehová, y quedó a su servicio. Siendo él joven, Dios lo llamó, y podemos notar que Samuel estaba en el templo con el sacerdote Elí, donde seguramente escuchó de Dios y de su ley, pero aún no le conocía personalmente. Y ese puede ser el caso de muchos de los niños que están hoy en esta mañana, que han escuchado hablar de Dios, han escuchado hablar de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Pero Dios estaba llamando a Samuel, era un jovencito, un niño todavía. Y en 1 Samuel 3, 6 al 10, 1 Samuel 3, 6 al 10, dice la Escritura: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, lo llamó 3 veces, pero ya estamos avanzados en el texto. Y levantándose Samuel vino a Elí, el sacerdote, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Fíjense lo que dice la Escritura: Samuel aún no conocía a Jehová. Entonces eso significa, antes de seguir, que podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, pero aún no conocer a Dios. Fíjense qué interesante. Jehová pues, bueno, dice el verso 7, perdón, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué, hermanos? Revelada. Nosotros ya tenemos la revelación, las Escrituras, tenemos la Biblia. ¿Qué necesitamos hoy? Luz, entendimiento del Espíritu Santo para poderla comprender. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué hermosa instrucción. Cuando Dios te hable, debes de responder: heme aquí, Señor, tu siervo oye. La humildad que Elí le enseñó en este caso, que no le enseñó a sus otros hijos, lamentablemente, pero sí se lo enseñó a Samuel. Samuel, si Dios te habla, dile: heme aquí, estoy para servirte, Señor. Y Samuel comenzó una relación con Dios a partir de ese momento. Recuerden, Samuel fue llevado bebé, en pañales, envuelto en frazadas todavía. Fue llevado al templo, ahí creció. Y aquí nos está diciendo que llegó a ser joven, escuchando al sacerdote, viviendo en el templo, escuchando la ley de Dios, pero aún sin conocer a Dios. Pero llegó un momento donde, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Samuel? ¿Buscó él? No, Jehová lo buscó. Pero yo les tengo una buena noticia: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ya vino a buscarnos, Él ya vino a la cruz y nos ha dejado su palabra para que nosotros comprendamos que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, y que es a través de Él que podemos tener comunión con el Padre. Ahora les pregunto, iglesia, ¿en qué etapa del conocimiento de Dios estás? Y etapa del conocimiento no significa, pues ya estoy como en el ABC de la Biblia, ya estoy como que, no. Me refiero al Dios que reveló la Escritura. ¿Qué tanto conoces a Dios? Nosotros podemos ver en las Escrituras, hermanos, que no hay un punto medio. Escuchen bien lo que les voy a decir, donde decimos:
Yo medio conozco a Dios, yo medio me congrego, yo medio leo la Biblia, yo medio sirvo, yo medio oro. Entonces pregunto a los que medio hacen todo, cuando Cristo vuelva por su iglesia, ¿tú medio te vas? ¿Cómo sería eso? Eso no lo entiendo. Señor, es que como medio te conocí, pues como que medio me quedo en el aire, ¿no? No. Con que libremos los juicios de abajo ya la hicimos, ¿no, hermanos? O te vas con el Señor o te quedas. O conoces al Señor o no lo conoces. Ahora, lo que estamos conociendo es su palabra. Pero yo puedo ver en el testimonio de la vida de Samuel que Jehová Dios se le reveló. Y una vez que le conoció, su palabra ya le fue revelada a su corazón. Dice que antes la palabra aún no le había sido revelada. Entonces no esperes pasar un curso de teología de 3 o de 5 años para decir, ahora ya conozco a Dios. No, hermanos, estás conociendo su voluntad, estás conociendo su revelación, pero no estás conociendo a la persona de Dios. Hermanos, nosotros no venimos a adorar una imagen, no ponemos figuras de yeso. Nosotros no venimos a adorar al hombre. Yo como pastor soy un siervo más en medio de todos, redimido por la misma gracia de Dios. Venimos a adorar al que está en el trono. Venimos a exaltar a Cristo el Señor, hermanos. Es a Él a quien tenemos que conocer para entonces poderle rendir una adoración verdadera. Eso nos lleva a comprender, hermanos, que nuestros pequeños jóvenes y nuestros niños, por muy dulces que parezcan, es muy probable que no conozcan a Dios, aunque los tengas aquí a la fuerza. Ya mandamos a pedir unos lazos, unas esposas también, para que puedan tener a sus jóvenes amarrados a la silla. No, hermanos, miren, yo creo que, como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. Tú como padre, tú como madre debes modelarles el Evangelio. Ellos deben de ver en ti tu amor y tu pasión por Cristo. Que Cristo sea tu prioridad. Lo tienen que aprender de ti. Y llegará el momento entonces que ellos dirán, yo ya no quiero conocer al Dios de mi padre, sino que yo ya conozco a Dios. Y Él es mi Dios ahora. Así lo vimos en el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, que fue el nieto, siempre se expresaba, el Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres. Creció, caminó, muchas cosas, el Dios de mis padres. Pero llegó un momento donde hubo una lucha en Betel. Casa de Dios significa Betel. Se encontraba en ese lugar Jacob, se recostó sobre una roca, esa roca representa a Cristo. Y en ese lugar había una escalera que llegaba al cielo y subían y bajaban ángeles por ella. Y llegó un momento que en ese momento Jacob comenzó a pelear con un varón y peleó hasta el alba y le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y de pronto dice, mirando el ángel de Jehová, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jacob estuvo ahí hasta que ya no pudo más. Le fue descoyuntada, incluso aquí como que su muslo, ¿verdad? Como diciendo, nada más para que veas que soy bueno, te dejo así, pero te voy a bendecir. ¿Qué fue lo que le mostró Dios? Una, si perseveras en buscarme, me vas a encontrar. Dos, no se va a hacer lo que tú digas, se va a hacer lo que yo digo. Tres, quisiste pelear conmigo, no te destruí, pero te dejé una marca. Ahora la pregunta es, ¿realmente tenemos la marca del Señor de estar buscándole de tal manera que Él diga, te bendeciré? ¿Hemos pagado el precio de esa manera? ¿O eres de los de medio me congrego, medio conozco a Dios, medio sirvo, ahí medio leo la Biblia, ahí medio oro? ¿No es más bien lo que enseña la Escritura, que aquellos que estamos en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas? Acompáñenme a ese texto, 2 Corintios 5, pero vamos a leer 16 al 18. 2 Corintios 16 al 18. Si eres nuevo con la Biblia, no te preocupes, la vas a encontrar después de 1 Corintios. Rápido para que llegues al libro. 2 Corintios 5, 16 al 18. La Escritura dice así:
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Pablo en este contexto? No solamente se está refiriendo a Cristo, sino a aquellos que están en Cristo. Si alguno conocimos según la carne, si en el mundo dice ser, si en el mundo te reconocía de tal manera, ahora ya no te conozco como lo eras. Ya no eres lo que eras. Y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha apartado. ¿Y de qué nos rescató? De esa vana manera de vivir. ¿Qué sucedía en el mundo? Buscábamos y buscábamos, perseguíamos y perseguíamos y nunca alcanzábamos. ¿Por qué? Porque nuestra alma no se puede complacer en lo efímero, no se puede complacer en lo temporal, en lo pasajero. Nuestra alma está creada, diseñada de origen, con MR, marca registrada, para depender solamente de Dios. Tu satisfacción se encuentra en Dios. ¿Y por qué es que buscamos tantas cosas en el mundo? Porque no hallamos complacencia. Nada nos satisface y nada nos llena, y por eso buscamos en todas las fuentes posibles. Pero el Señor nos dice: han venido a buscarme en cisternas rotas que no retienen mi bendición. Pero Él es una fuente inagotable de vida eterna, hermanos. Así que desde su trono, enseña en Apocalipsis, viene ese río de agua viva. Y si tú y yo estamos en Cristo, la Escritura dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, a mí me llama la atención este texto porque Pablo está diciendo: o somos del mundo o somos de Cristo, pero no somos de los que medio hago todo. ¿Se dan cuenta? Ahora, con toda seguridad, valga la redundancia, puedes estar seguro que si eres de los que medio hacen todo, lo más seguro es que no seas salvo. Has oído de Dios, has escuchado su palabra, te has congregado quizá por años, pero no has nacido de nuevo y no conoces a Cristo. Y la única manera de cambiar eso es por la misericordia y la gracia de Dios. Que tú clames, que tú le pidas al Señor que te conceda el nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, dice la Escritura en Juan capítulo 3, no podremos ver el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, por el otro lado, si dices: es que soy perezoso, no soy de decisión, a veces tengo ganas y a veces no, entonces pídele a Dios que no seas de doble ánimo, que no seas inconstante en todos tus caminos, sino que sea de aquellos y de aquellas que perseveran hasta el fin, tomados de la mano del Señor. No vamos a decir que porque haya ciertas evidencias en nuestras vidas de pereza y de falta de diligencia, no somos salvos. No vamos a irnos a ese extremo. Pero si tú conoces en tu corazón que verdaderamente no hay pasión por Dios, pues clama al Señor, ruégale al Señor. Ahora, Pablo nos da una de muchas evidencias, 1 Corintios 15:34, que nos dejará saber si estamos caminando con Dios, es decir, si conocemos verdaderamente a Dios. Nunca olvides que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él, porque esa es la vida eterna. 1 Corintios 15:34 nos dice: velad debidamente y no pequéis. Vuelvo a leer el principio del texto: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ay, apóstol Pablo, qué severo eres, háblales con más amor.
¿No puedes poner más dulzura en tus palabras? Bueno, yo veo a un apóstol Pablo celoso de las cosas de Dios, el cual dice: las cosas de Dios se respetan, se hacen bien o entonces no se hacen. Y yo creo que como pueblo de Dios tenemos que aprender eso, amados. Velad debidamente y no pequéis. Ahora, velad debidamente y no pecar. Debemos velar debidamente, o sea, como se debe. ¿Y qué significa eso? ¿Qué beneficio trae velar debidamente? Pues el beneficio va a ser que nos va a llevar a conocer a Dios y nos va a llevar a dejar de pecar contra Dios. Y voy a leer varias citas, solo apúntenlas, por favor, no les va a dar tiempo de buscarlas. Seguramente van a estar en pantalla, son con base a Marcos capítulos 13 y 14, 1 Corintios 16 y 1 Pedro 4, 7, ahorita las doy. Pero dice así, recuerden, estamos hablando de velar debidamente. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo del regreso de Cristo. Marcos 13, 35, hermanos. Marcos 13, 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Qué nos dice? Velad pues. Marcos 13, 37 dice: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Marcos 14, 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, velad. No te confíes: ya fue a la iglesia, ya nada me puede tentar. No, hermano, no. Hay que estar velando debidamente. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, esto es un enfoque principal hacia los varones, y quiero puntualizar algo. Nos está diciendo que velemos, que estemos firmes en la fe, que es en la palabra de Dios y en Cristo. También nos dice: portaos varonilmente. Hermanos, es en el hogar cristiano, es en la iglesia donde un jovencito, donde un niño aprende a ser hombre. Es en la iglesia donde se le enseña a un hijo a portarse como varón, como hombre, y no como mujer, no como enseña este mundo que ha distorsionado la imagen de todas las cosas. Es aquí donde se le tiene que decir: no, hijo, te vistes bien; no, hijo, te me cortas el cabello; no, hijo, te me boleas tus zapatos. Es aquí donde se le enseña, porque la palabra de Dios nos dice: pórtate varonilmente. ¿Y saben por qué? Porque Dios conoce las tendencias a desviarse del corazón. Y Dios nos dice: pórtense bien. Y además cierra este versículo diciendo: y esforzaos. Quizá no tengas ganas, esfuérzate para hacerlo. Y 1 Pedro 4, 7, en el contexto de velad debidamente, nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, dormidito en tu casa viendo tu Netflix. ¿No, verdad? Perdón, me equivoqué. ¿Cómo dice? Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué entendemos por oración? Bueno, hablar con Dios, nuestra comunicación con Dios. Dios, háblame. Dios, aquí están mis necesidades, aquí están mis preocupaciones, aquí están mis peticiones, aquí está mi intercesión. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿cómo esperas que Dios te hable, amado hermano, amada hermana? Dios está vivo. Dios está sentado en su trono, Dios reina con toda autoridad y su iglesia debe buscarle para recibir la dirección. El conocer a Dios se va a manifestar con nuestro comportamiento.
Todos los padres cristianos que están lidiando con sus jóvenes, con sus niños, los cuales parecen ser pero no son, o quizá te encuentras lidiando con el marido que no quiere buscar de Dios, o con la esposa que no le interesan las cosas de Dios. Pablo dice lo siguiente en Tito, capítulo 1, versículos 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros. Para todo aquel que está en Cristo, todo lo que Cristo nos pide es puro, es santo, es digno de ser alabado y de ser puesto por obra. Pero porque estamos en Cristo, porque conocemos al Señor, ay, es que es demasiado exigente, es que pide demasiado esto, pide demasiado el otro. Dios es Dios de orden, pues sí, pero no acepta tantito desorden por ahí, no. Dios es un Dios de orden. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Ahora, ¿quiénes son los puros? Aquellos que hemos sido purificados por el lavamiento de la palabra de Dios. Aquellos que hemos sido regenerados, lavados, transformados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Esos son los puros. No somos puros de corazón por nacimiento, sino porque hemos ido transformando día a día nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Nuestro corazón se comienza a limpiar, se comienza a purificar. Estás en una reunión familiar y escuchas que hablan palabras deshonestas que no se deben de escuchar. Amado hermano, levántate, muévete de ese lugar. No seas grosero, no digas, no puedo oír esto y te rasgas los vestidos. No vamos a hacer eso. Vamos a ser sabios. Simplemente están hablando así, ahorita vengo, te levantas, vas al baño, cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa, pero guardar tus oídos. No, pero no solo eso, sino que ahora me complazco en lo que están platicando. Ya estoy, sí, de acuerdo. Hermanos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos da buenas costumbres, nos moldea el carácter, nos renueva el entendimiento, como para ir a la fiesta familiar y volvernos a llenar de basura. No, hermanos. ¿Qué somos nosotros aún en las fiestas familiares? Sal y luz. No dejé de ser cristiano al entrar a esa fiesta. No dejé de ser un hijo de Dios que está llamado a testificar en tiempo y fuera de tiempo. Oye, aquí no vayas a hablar de las cosas de Dios. Ya sabes que el tío Alfredo se enoja, se molesta, que esas cosas no le gustan. No nos vaya a ver feo y ya no nos invite. Juzgad vosotros, hermanos, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora, tenemos que respetar. No significa que en media fiesta está el grupo armonizando ahí que invitaron y vayas y te pongas en el micrófono y herejes, blasfemos. No. Vamos a respetar. ¿Qué hacemos? Llegas, saludas a toda la familia, convives un rato, comes y cuando ves que es el momento pertinente, vámonos. Eso sí, le prediqué a todos los de la mesa. Gloria a Dios, hermanos. Esa es nuestra función. Yo no te estoy diciendo no vayas a las fiestas, pero sí te estoy diciendo lo que puedes hacer mientras estás en ese lugar y en qué momento irte. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Qué significa esto? Mira, yo soy de esos cristianos que todavía voy a la fiesta y pues me tomo una o dos. ¿Eres cristiano? Sí, pero Dios sabe que no me pongo a hacer cosas malas. El problema es eso, hermanos. De entrada, la palabra de Dios no condena el consumo de alcohol, que quede claro. Pero ¿no es evidente lo que hacemos bajo sus efectos? ¿No sabemos lo que ocasiona, cuántas muertes, accidentes y todo lo que ocasiona la influencia de ello? Eso se llama no ser sabio, sino necio. Porque no por tomarme una cuba me voy a ir al infierno, pero sí por tomarme esa cuba estoy dando un mal testimonio de mi Señor. Y entonces, ahí es donde debe entrar la renovación de entendimiento. Yo les dije en un principio, aquí afuera no dice, no fumes, no tomes, no bailes, no dice nada de eso. Son convicciones que vienen cuando vas conociendo a Dios. ¿Por qué?
Porque cuando no conocíamos a Dios, nuestra alma, nuestra carne y nuestro ser se complacía en esas cosas, porque nada nos podía satisfacer. Pero ahora que conocemos a Cristo, no necesitamos nada de eso, porque lo tenemos a Él, hermanos. Él sacia, satisface y alimenta el corazón. Jesús dijo, hermanos, en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si somos cristianos, vamos a dar los frutos del Espíritu. Si somos del mundo, vamos a dar las obras de la carne. No te engañes, no eres medio cristiano, más bien eres bien mundano. No te engañes, no nos engañemos. Llamemos las cosas por su nombre. En tus oraciones no pidas que cambien tus hijos, no pidan que cambies tu pareja, no pidas eso. Pide que conozcan a Dios y que Dios te cambie a ti. ¿Qué te parece? Es muy fácil doblar las rodillas y decir, Señor, cámbialos a todos. Cámbialos, Señor. Pero no pidas que cambien. Lo mejor que puedes pedir en tu oración es, Señor, que te conozcan. Te conozcan, porque cuando te conozcan entonces cambiarán. Pero también cámbiame a mí, Señor, porque yo ya digo conocerte, yo ya me digo ser el cristiano de los cristianos, el ungido de los ungidos, pero yo tengo que mostrar amor, misericordia, compasión, tengo que mostrar a Cristo en todo lo que hago. Ayúdame, Señor, porque yo estoy pidiendo a mi esposa, estoy pidiendo a mi esposo, estoy pidiendo a mis hijos algo que yo no vivo, algo que yo no demuestro. Ayúdame a hacerlo, para que entonces cuando ellos vean que realmente Dios cambia los corazones y las mentes, puedan decir, quiero conocer a ese Dios. Amén. Colosenses 1, 10 al 20, hermanos, ya estamos terminando. Fíjense lo que dice este texto, es un poquito largo, lo vamos a leer, no lo voy a explicar todo, no se preocupen, pero es para su estudio entre semana. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué tenemos que agradar al Señor? Eso también involucra las fiestas, ¿verdad? Ahí también tengo que agradar a Dios, ¿okay? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, escuchen, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, escuchen esto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quieres hacerte un gran beneficio? Toma estos 10 versículos, escudriñalos toda la semana, analiza lo que está diciendo, y la pregunta al final va a ser, ¿realmente conozco a Dios? Concluyendo, hermanos, cuando sabemos y entendemos verdaderamente el significado de ser hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Los demás todavía no, pero bueno. Buscaremos conocer como hijos más a nuestro Padre, imitar de Él todas las cosas, adquirir nuestra identidad en Él, caminar como Él, caminar con Él, amarle a Él. Nosotros no podremos conocerle si no es un verdadero anhelo en nuestro corazón.
Si no nos maravillamos ante su palabra, es porque no le amamos. Y concluyo con dos perspectivas diferentes de lo que Dios piensa de los hombres. Lo primero, los que no le aman. Los que no le aman no aman su palabra. Son indiferentes a la voluntad de Dios. Escuchan la palabra pero no la obedecen porque no la aman. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y la pondrá por obra. Pero hay a quienes les da vergüenza y no toleran la palabra de Dios. Jeremías 6:10 dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ay. Y por el otro lado está los que aman a Dios, los que le aman, los que le conocen, los que aman su palabra y se maravillan en ella. Voy a leer 3 textos de Salmos. Salmo 119, verso 129. Escuchen, iglesia. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Salmo 139, versículo 6. Cuando conoces a Dios, cuando conoces su palabra, dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y ahí mismo en ese salmo, verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Y tú conoces a Dios? Y quiero hacer un llamado, iglesia, a que reflexiones en este momento. Si realmente conoces a Dios, si realmente en tu corazón hay ese maravillarse por su ley, por su palabra, ese gozo de saber que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Y ahí en sus lugares, por favor, si se pueden poner de pie. Cuando les pedimos que cierren los ojos, no es porque hay algo místico en ello, sino para que no nos distraigamos. Bien, y pongamos toda nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y yo te invito a que, si has reflexionado a través de esta enseñanza y sabes que tu corazón está lejos de Dios, que has estado congregándote solamente porque te traen, o por tradición, por herencia, es el tiempo de que pidas a Dios perdón y que le clames por ayuda. Que realmente abras tu corazón delante de Dios y le digas, Señor, quiero conocerte. Probablemente has pasado por la escuela dominical, por el cunero, has crecido en una iglesia cristiana y has llegado al momento en tu vida que dices, no conozco a Dios, estoy aquí por costumbre. Pues hoy es el día en que debes clamar al Señor y decirle, Padre, quiero conocerte, porque yo no quiero estar aquí a la fuerza, yo no quiero fingir cuando estoy en este lugar, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero levantar mis manos porque me nace hacerlo, yo quiero cantarte a ti porque sé quién eres y lo mereces, y yo quiero gozarme en tu palabra porque sé que es el bien para mi alma. Padre, aquí estamos en esta mañana, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Porque sea cual sea el conocimiento que tengamos de ti, nos falta tanto, Señor. Hemos visto hoy a través de tu escritura que estamos tan cortos, seríamos hallados faltos, Señor, de conocer verdaderamente a nuestro Dios. Padre, ten compasión de todos los que estamos aquí en esta mañana. Señor, ten compasión de aquellos que vienen por primera vez,
que es la primera vez que escuchan el mensaje de tu palabra. Señor, y es un gozo que hoy hayan podido escuchar que tu prioridad para sus vidas es que te conozcan. Porque ciertamente, aunque conoces sus problemas, sus aflicciones y sus necesidades, hoy han aprendido que nuestra mayor necesidad eres tú. Ruego, Señor, por esta iglesia, por aquellos que han oído este mensaje y que aún lo escucharán. Ruego por los que has añadido a esta congregación, porque es tuya, Señor. Sendas Antiguas es tuya, Padre, te pertenecemos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Y oramos hoy, Señor, por más amor por ti, que podamos amarte más verdaderamente, Señor. Que nuestras palabras coincidan con las acciones. No queremos decir y no hacer, sino queremos ser de aquellos que hablan y hacen. Oh Señor, llévanos, impúlsanos, Padre, cada día a poner nuestros ojos en Cristo, a no desviar nuestra mirada de tu palabra y a reconocer y entender que tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias por este hermoso día, Señor. Y gracias por esta palabra que nos recuerda la gran necesidad que tenemos de conocer a nuestro Dios. Y citando, Señor, el versículo inicial, si en algo nos hemos de gloriar, es en entenderte y en conocerte. Oh Señor, para que entonces ese conocimiento sea tan maravilloso a nosotros, que nuestra alma no anhele nada más que a nuestro Dios, que anhelemos estar en la presencia de Dios. Oh Señor, porque mejor es un día estar en tu presencia que 1000 fuera de él. Y hoy se nos ha concedido uno más de esos días gloriosos. A ti te damos honor, Jesús, y te damos alabanza, porque sabemos que has visitado este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.